Muy buenos días, martes 16 de julio, y titulamos la apertura de hoy día 219, iba a decir 2000, así me parece largo tiempo del presidente Milei, y el título es Preguntas calificadas, un paso previo al voto calificado, porque el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que quiere una sala de prensa de élite, y para eso implementará un nuevo sistema de acreditación para los medios, textualmente, según su alcance y su audiencia, y como si esto fuera poco, remarcó que buscará determinadas características de periodistas, nuevamente textual, porque según él, los periodistas debemos, nuevamente textual, demostrar que merecemos estar cerca del presidente. Por eso empezamos con algo de humor y elegimos esta canción de Sergio Torres que lleva como título Tú no me mereces. Mientras la selección de fútbol ganaba su segunda final de la Copa América consecutiva, un hecho de relevancia demostró cuál es la mirada sobre la comunicación política que tiene el gobierno. El vocero Manuel Adorni anunciaba una suerte de nuevo derecho de admisión a los periodistas que cubren casa de gobierno. Un hecho que merece analizarse no solo en sí mismo, sino en función de la idea de la democracia que maneja el propio gobierno. El dueño de la pelota es una frase hecha que se utiliza para designar a un determinado tipo de persona o situación y tiene sus orígenes en la representación colectiva que tenemos desde la infancia, por lo menos los varones. El niño dueño de la pelota jugaba con otras reglas, tenía otros beneficios, si había algo que no le gustaba o en algunos casos si su equipo iba perdiendo podía irse y declarar el partido terminado, por ejemplo. Pensamos que Javier Milei y su equipo se comportan como aquel niño. La discusión política en el debate democrático son buenos en tanto no lo critiquen. Y ahí agarra la Casa Rosada con las dos manos y solo invita a los periodistas que le dejan hacer un gol, por decirlo de alguna manera. Esta actitud del presidente no es nueva. Desde que asumió, solo le da entrevistas a determinados periodistas, entrevistas en las que faltan las repreguntas o en las que los entrevistadores reafirman las palabras del entrevistado, algo totalmente erróneo desde el aspecto técnico del periodista. No obstante, este paso de intentar restringir el acceso a la cobertura de la Casa Rosada es una acción llamativamente en contra de lo que todo el gobierno pregona. Lo que comenzó con una restricción a la periodista Silvia Mercado, puede terminar con un acto casi de censura previa. En la actualidad, los medios privados eligen al periodista que consideran más idóneo para cubrir cada sección, función o institución gubernamental. Lo hacen en función de un criterio periodístico y es una decisión del ámbito de la economía privada. Sin embargo, ahora el gobierno de la autotitulada Libertad, que quiere terminar con la injerencia estatal y las regulaciones en los negocios privados, quiere decidir qué periodistas tienen que enviar las empresas de medios a la Casa Rosada. Esto es un grado de injerencia estatal que no tuvo ningún gobierno, ni siquiera los que sostienen la bandera de la injerencia estatal, como el kirchnerismo, que tuvo múltiples arbitrariedades de todo tipo con la prensa, pero esa justamente no. Cada medio elegía el periodista que consideraba que debía enviar. Vamos ahora a escuchar el anuncio de las palabras del propio vocero presidencial. Ayer, Manuel Adorni dijo, vamos a hacer que sea un privilegio ser un periodista acreditado en Casa Rosada. Nosotros estamos trabajando en una nueva resolución. No tengo todavía los detalles finales, pero vamos a hacer que la sala de conferencias de la Casa Rosada, que sea un privilegio estar en la sala de conferencias y que sea un privilegio ser periodista acreditado. En realidad medio acreditado, porque nosotros acreditamos medios, no periodistas, y vamos a hacer un nuevo esquema más afín a buscando la excelencia, que es acreditar medios según su alcance, según su audiencia y además exigiendo determinadas características del periodista en términos de experiencia, en términos de, por supuesto, que estén en relación de dependencia con los medios. Vamos a buscar que, te repito, que cuando... ¿Cuál es el parámetro? Que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencia. Bueno, pasemos ahora al siguiente fragmento, que es aún más inverosímil. Allí Manuel Adorni dice, los periodistas tienen que demostrar que merecen estar cerca del presidente.
hay que jerarquizar el trabajo de periodista en Casa Rosada, y eso es lo que quise hacer siempre. Después la dinámica te va llevando a que la burocracia te va llevando a que algunas cosas no las hagas tan rápidamente, a cometer errores y a tal vez a tener que reformar, como me pasa en mi caso, normativa que bueno, acá esto se ha manejado a dedo durante mucho tiempo y yo no lo puedo permitir porque mi propia filosofía de vida no me lo permite. Así que bueno, nos va a llevar algún tiempo, pero vamos a corregir todos los errores que pueda haber y vamos a hacer una sala de prensa, una sala de periodistas ya te digo, suena feo decir de elite, pero digo, periodistas que puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente de la nación. Todos los periodistas escuchamos cantidad de veces a lo largo de nuestra formación frases como que el periodismo debe ser incómodo, al poder. Hay una célebre, Rodolfo Bosch, que el periodismo es libre o es una falsa. Otra que es el periodismo es aquello que alguien no quiere que se publique. Por eso sorprende que Manuel Adorni, alguien que se desempeñó como periodista en varios medios, sea quien afirme algo que va tan en contra de lo que son las prácticas profesionales del periodismo. En su carrera en el periodismo fue columnista habitual del diario Infobae, en programas de Radio Rivadavia, donde también conducía No Va Más. También tuvo un paso por el canal de noticias La Nación Más y en el programa Intratables de América y A24 conducía allí un programa también, conducía también un programa en el canal Metro. Manuel Adorni también es contador y analista económico, y ahora vamos a ver la aparición suya en el programa de Chiche Helblum en el año 2021. Manuel Adorni, en Crónica TV, el congelamiento es delirante. El congelamiento de por sí es delirante, es una irracionalidad, porque primero es como que a vos te digan, bueno, mira, a partir de mañana en Crónica TV vas a cobrar tanta plata y que esté por debajo de lo que a vos te sirve para vivir o de lo que te sirve para pagarte los viáticos y cubrir tus necesidades básicas. Un día no vas más y te buscas otro trabajo. En el caso de los empresarios funciona igual. Vos decís, bueno, tenés que vender esta botellita de agua a pérdida, bueno, entonces te van a dejar de fabricar botellitas de agua que está el precio controlado y te van a empezar a fabricar botellitas de jugo que no está el precio controlado. Y en tal caso, si fuese el único, no pasa, pero si fuese el único producto que producen, el de precios máximos, lo que te va a pasar es que o te van a enchufar la inflación en algún otro producto, pero si no tuviesen producto te van a dejar de producir, porque si no se van a terminar fundiendo. Aquellos que además de escucharnos por la radio, nos están viendo por televisión, habrán percibido el cambio de look del actual vocero, que es sorprendente. En los guiones de cine o series, muchas veces algo de cambio en el orden del look de un personaje simboliza una transformación en el protagonista. Por ejemplo, en Breaking Bad, Walter White se rapa y se pone un gorro antes de ser Heisenberg. Su abogado llamado Jimmy cambia totalmente su forma de vestir antes de pasar a ser Saul Goldman. Y en la política podríamos pensar esto en relación a las patillas de Menem, del Menem de la Revolución Productiva y el salarazo, a la cirugía mayor sin anestesia, o un cambio de look que excluyeron a las patillas que emulaban a los caudillos del interior como Facundo Quiroga. Manuel Adorni también eligió un look distinto para ejercer su cargo presidencial. Vamos ahora a hacer un raconto de los diferentes fragmentos de Adorni como vocero presidencial. Vamos a empezar justamente por el principio. Primera conferencia de prensa de Manuel Adorni el día 11 de diciembre de 2023, es decir, al día siguiente de que el gobierno había asumido, y la presentación de él mismo ante los periodistas de la sala de prensa. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cuánta gente? No esperaba tamaña repercusión. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá. Ante todo me presento, para quienes todavía no me conocen, mi nombre es Manuel Adorni. Para mí es un placer enorme, un honor, una tamaña responsabilidad estar aquí, en representación, por supuesto, de la voz del presidente de la Nación, Javier Milei. Acá, en esta sala donde nos encontremos, se van a encontrar con una vocería abierta, con una vocería con diálogo y con una vocería que va a estar compartiendo cada día con ustedes y por supuesto con cada uno de los argentinos lo que pasa en la República Argentina, lo que el presidente quiera comunicar, los anuncios por supuesto que haya que hacer, y desde ya
cada cuestión que ocurra en nuestra querida República Argentina. Bueno, allí teníamos un Manuel Adorni cordial y feliz, probablemente todavía sin el empoderamiento de lo que significa el cargo que se fue gestando a lo largo del tiempo, como bien marca siempre Jaime Durán Barba en sus columnas Ubris, ¿no? Cuando al funcionario la función lo empieza a transformar. Vamos a seguir con un ejemplo bastante polémico de su desempeño. Esta fue la conferencia de prensa de Manuel Adorni, donde se burló de Fabián Goldman, un periodista que preguntó si existía la libertad de expresión a raíz de la cantidad de colegas heridos durante la represión del Congreso el 2 de febrero de este año. Manuel Adorni dice sí, siguiente pregunta. Saufieri, abogado de una organización de derechos humanos, está siendo intervenido para cerrarle un ojo y tiene consigna policial. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, delegado de Cipreva, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista de la televisión pública, bala de goma en la cintura. Ignacio Petunchi, reportero gráfico, ámbito financiero, delegado de Cipreva. ¿Cómo? La pregunta, por favor. Sí, ya te lo voy a hacer. Balazo de goma en la espalda. Bernardino Ávila, reportero gráfico de Página 12, bala de goma en el gemelo. Podría seguir leyendo 20 personas más que fueron ayer heridas por balas de goma de la policía, en una situación bastante desagradable. La ministra de Seguridad se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial. La pregunta, Fabián, están tus compañeros esperando para preguntar. Y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las movilizaciones, diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. Bueno, vamos ahora a otro ejemplo en ese sentido. Se trata del falso dato de Manuel Adorni sobre el envío de China el 22 de marzo. Él dice, nos llegaron 30 camiones de China para enfrentar el COVID. Contarles una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprendernos, y es que nos han llegado desde la República Popular China unos 30 camiones. Lo interesante de esta noticia es que los camiones son para enfrentar al COVID. Han llegado, bueno, con cierto atraso, lo que marca, bueno, lo que fue un poco la gestión de la pandemia, ¿no? Durante el gobierno del doctor Fernández. Independientemente de esto, por supuesto, agradecemos al gobierno de Xi Jinping por esta generosa donación y prometemos utilizarlo, por supuesto, no para el COVID, pero sí para mejores fines. Obviamente hay un objetivo de provocar, de llamar la atención, de quitar el foco sobre los problemas importantes como podría ser la economía. Y Manuel Adorni es una de las espadas de la misma, donde el magna cum laude es el propio presidente, como por ejemplo cuando se la toma con una cantante o con algún personaje más o menos conocido. El objetivo de provocar y desviar la atención. Hay una periodista española que realmente hizo bien su trabajo y Adorni respondió de manera difusa. Vamos a pasar el fragmento donde no supo qué responderle a la pregunta de esta periodista española y se retiró. Esto fue el 6 de mayo de 2024. Datos se basa el gobierno argentino para afirmar que las mujeres españolas están en riesgo a causa de la inmigración ilegal. Mira, no sé, efectivamente, no quiero contestarte algo que escape a lo que te pueda contestar algo equivocado. No sé bien exactamente de quién y de dónde surge la base de esa definición, pero ¿por qué no le dejas los datos tuyos a nuestro subsecretario de prensa y ahora en un ratito gustosamente te lo contestamos, no hay problema? Bueno, listo, gracias. Bueno, ahora vamos a un fragmento un tanto cómico de Sigmund Freud. Estudió el tema del humor respecto al deseo y el inconsciente. Aquí vemos como ciertas características cuasi sádicas en el tratamiento cuando Adorni evita responder una pregunta: ¿por qué tenía sueño el 11 de abril de 2024? Es un tema aburrido y estoy con falta de sueño.
Es que es un tema largo porque no se siguen existiendo subsidios, pero ya te digo, me parece que es un tema aburrido y muy extenso en un día que además estoy con falta del sueño que los médicos sugieren tener esa discusión en esta conferencia. De todas maneras, es muy buena tu pregunta. Bueno, ahí se va viendo cómo se va empoderando el personaje y el tono irónico. Hay una discusión sobre quién es periodista, si el Manuel Adorni es más contador que periodista, si el hecho de que haya sido panelista o que haya sido ocupado distintos puestos como panelista, como conductor de programas, lo califica en ese sentido. Desde ya la palabra periodista es una palabra amplia y no vamos los periodistas a poner el límite de quién es y quién no es, pero vale la pena analizar si realmente periodista es todo aquel que comunica o aquel que además tiene características especiales, como dice el propio vocero. El ataque a la prensa no es una realidad solo de la Argentina, ya colocamos aquí en programas anteriores una situación similar que se produjo con los acreditados en lugar de la Casa Rosada, la Casa Blanca, en la ocasión en que Donald Trump atacó al periodista de la CNN, Jim Acosta. Trump llama al reportero de CNN enemigo del pueblo. Vamos a volver a compartirlo con ustedes. Una de las declaraciones que usted hizo en las campañas intermedias, que esta caravana era una invasión, la considero una invasión. La caravana no es una invasión, es un grupo de migrantes que se muevan de América Central a Estados Unidos. Gracias. ¿Por qué lo caracteriza así? Porque considero una invasión. Tenemos una diferencia de opinión. Usted está demonizando a los inmigrantes. No, ellos tienen que venir de forma legal. Quiero que sea con un proceso. Necesitamos a la gente. Espere, necesitamos a la gente. Porque tenemos cientos de empresas que están viniendo. Su campaña mostraba a los inmigrantes que estaban saltando por un muro. No eran actores, no venían de Hollywood. Estas personas, esto ocurrió hace unos días, están a cientos de millas. Creo que usted me deja a mí seguir al frente del país y usted hace lo suyo en CNN. Eso es suficiente. Algo más que diga. Disculpe, señora. Bien, eso ya es suficiente. Con respecto a la investigación de Rusia, ¿usted está preocupado? No estoy preocupado con respecto a nada, porque es una broma esa investigación. ¿Le preocupa que haya acusaciones? Señor presidente, CNN debería avergonzarse tenerlo a usted trabajando para ellos. Usted es una persona terrible y no debería estar trabajando para ellos. Realmente la forma en que usted trata a Sarah Huckabee es horrible y cómo trata a otras personas también. En defensa de Jim, yo he trabajado con él y es una persona muy diligente. Quisiera hacerle una pregunta. Usted ha dicho, usted no es el mejor. Siéntese. Con respecto a las bombas caseras, cuando usted informa de forma falsa, usted es el enemigo del pueblo. Bueno, quienes además de escucharnos por radio lo ven por televisión, era absolutamente explícito, una conferencia de prensa cara a cara, no había más de 2 metros de distancia entre el periodista de la CNN y el presidente, realmente muchísima más libertad de la que tienen los periodistas en la Casa Rosada actualmente. Y es interesante rescatar los vasos comunicantes que hay entre aquella acusación de aquel Trump en su presidencia, lo que podría ser la primera presidencia si termina ganando las próximas elecciones, de enemigo del pueblo, con Ensobrado. El neologismo de Milei, Ensobrado, plantea la idea de que los periodistas críticos defienden un status quo de privilegios de la casta
a cambio de dinero. El enemigo del pueblo de Trump se pone en el lugar del representante del pueblo y quien lo critica es enemigo del pueblo. Son dos formas de un populismo de derecha en el sentido laclusiano del término. Para Néstor Laclau, pueblo es un significante vacío que es llenado con otros significantes como argentinos de bien, la gente de a pie, el norteamericano medio, y se define en oposición a quienes se construyen como enemigos, la casta, los burócratas de Washington, el pantano de Washington. Editorial Perfil le había otorgado el premio de libertad de expresión que entrega todos los años a Jim Acosta, en su momento por su labor periodística. Me refiero a este periodista de la CNN que entabló esa polémica en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump. Y a pesar de que el fragmento de agradecimiento que nos envió Jim, le vamos a pedir a nuestro locutor, lean el agradecimiento es en inglés, así que le vamos a pedir a nuestro locutor que traduzca sus palabras mientras lo colocamos. Jim Acosta agradeciendo el premio Libertad de Expresión. Hola a todos en el Premio Perfil, soy Jim Acosta y solo quería enviarles este video mensaje para decirles cuán agradecido estoy por recibir este premio. Significa mucho para mí y para todos mis colegas en CNN. Algunas de las personas con las que trabajo aquí en la CNN están trabajando muy duro todos los días para hacer el mejor periodismo posible durante algunas circunstancias muy dificultosas aquí en los Estados Unidos a veces. Muchísimas gracias por este premio. Lamento mucho no estar con ustedes en Argentina, créanme. Traté de pedir permiso para salir de Washington y realizar un viaje rápido a Buenos Aires para verlos a todos. Muchísimas gracias y buena suerte. En el 2021, los investigadores Carolina Collazo y Adrián Pulleiro escribieron un texto en el que hablaban de un cambio de paradigma en lo que llamaban la libertad de lo decible. Señalaban que está en marcha una reconfiguración regresiva de los límites de lo que es posible ser dicho o una esfera pública ampliada, constituida por el espacio mediático tradicional, las redes sociales, las propias instituciones de la democracia representativa, y estamos ante un proceso de emergencia y circulación de ciertos discursos que de por sí constituyen las fronteras de lo que podemos llamar las pautas de convivencia democrática, que más allá de su momento de crisis se impusieron como una suerte de pacto social, en el caso de Argentina, de que recuperamos la democracia en 1983, cuya eficacia está siendo directamente ligada al consenso respecto de ciertos principios, como por ejemplo el pluralismo, como por ejemplo el respeto de las instituciones representativas, la igualdad formal ante la ley, el respeto a los derechos humanos, más elementales. Quizás estemos en un punto límite, y correr lo decible, lo preguntable, es también empequeñecer el espacio democrático. Otra de las formas de ver esto es la ventana de Overton, de un cientista norteamericano, que planteaba en forma de ventana lo que era decible de lo que no era decible y cómo el discurso público de quienes construyen subjetividad, en este caso, por ejemplo, un candidato a presidente y luego un presidente, van corriendo lo que era indecible a lo que pasa a ser decible, tolerable, a fuerza de repetirlo, en lo que también llaman la ametralladora de falacias. La ametralladora de falacias, que es una técnica de comunicación que usó tanto Donald Trump como en Brasil Bolsonaro y el presidente argentino Javier Milei. La Fundación Liberal Mexicana Friedrich Naumann hizo un video con una buena síntesis del sentido que tiene la libertad de prensa. Vamos a compartir lo que dice en poco más de un minuto y es una buena síntesis. Veamos este video de la Fundación Friedrich Naumann y escuchémoslo a aquellos que están por radio. La relación entre libertad de prensa y democracia es indiscutible e incuestionable. La prensa no solo se refiere a los periódicos o a la radio. Han surgido voces dentro y fuera de los medios tradicionales que luchan por defender la verdad, la libertad y brindar acceso a información fidedigna. La libertad de prensa es indispensable para que exista un Estado democrático. La prensa es portavoz de la sociedad, pues además es clave para conformar la opinión pública. Es una especie de cuarto poder, que se coloca entre la sociedad y el poder público. A pesar de los esfuerzos para garantizarla, cientos de periodistas continúan siendo víctimas de amenazas, agresiones y, en la forma más radical de censura, asesinato. La ausencia de libertad de prensa reduce la confianza en las instituciones democráticas y aumenta el riesgo de desigualdad, de violación de otros derechos humanos y del surgimiento de regímenes autoritarios. La libertad de prensa es el pilar de la democracia
y debe estar garantizada tanto en los medios escritos como en el ámbito digital. Una sociedad informada siempre será una sociedad con más libertad. Aunque sea obvio y conocido, vale la pena repetirlo, la libertad de prensa es algo esencial para cualquier democracia. Esperemos que el gobierno dé marcha atrás con su decisión de restringir el acceso de los periodistas a la Casa Rosada, independientemente de que Adorni pueda pensar que hay periodistas que pueden no merecer estar cerca del presidente.